reumatológica tan interesante. Pero antes de comenzar con esto, quería decirles que la gota no es una enfermedad nueva, no es una patología que recién se está estudiando. De hecho, si ustedes van a PubMed pueden encontrar artículos desde 1781, artículos donde hablan sobre las observaciones de la gota, sobre un médico célebre que ya había fallecido. Y otra cosa interesante, antes de comenzar como tal con la ponencia, es comentarles que la gota es conocida como la enfermedad de los reyes. También que aquí menciona que ha sido descrita desde 2640 a.C., pero ¿por qué se le menciona como la enfermedad de los reyes? Algunos autores también le dicen como la reina de las enfermedades, porque la gota durante esa época era característica de los reyes, porque uno de los factores desencadenantes que ya vamos a hablar más adelante son el consumo de carnes rojas y de alcohol, que eran productos a los que solo tenían acceso los reyes. Entonces es por esto que es conocida como la enfermedad de los reyes. Y otra cosa interesante para que se puedan acordar de esto es que toda la presentación va a estar hecha de color morado. El color morado es el color de la realeza, y esto está relacionado con que durante mucho tiempo solo la realeza se podía vestir de morado, porque el morado venía o el púrpura como tal, venía de unos pulpos que se encontraban cerca de zonas de Europa, también del norte de África, y producir solo 1 onza de tinte morado requería de alrededor de 250.000 pulpos, y era algo a lo que solo podían acceder la realeza y también podían acceder las personas que eran parte del sacerdocio. Entonces, eso, básicamente toda la presentación va a estar realizada de color morado por esa analogía, para hablar acerca de la gota, de la enfermedad de los reyes. Bueno, como índice voy a darles una introducción un poquito sobre qué es la gota, luego una definición, hablar un poquito de bioquímica antes de adentrarnos ya a la epidemiología, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico como tal de esta enfermedad. Y continuando con ello. Bueno, otra cosa a decir sobre la gota es su definición, y es que la gota es una enfermedad metabólica que está relacionada con el depósito de ácido úrico. Si ustedes antes no habían escuchado sobre la gota y escuchar ácido úrico, o recién estoy escuchando estos temas de medicina, pues ya iremos adentrando un poquito más adelante acerca de qué se trata todo esto. Pero en general, esta enfermedad, este depósito, como podemos ver aquí, de estos cristales de urato, van a ser generalmente en articulaciones, es decir, zonas en las que se unen dos huesos. También puede realizarse en tejidos blandos y en intersticio renal, pero eso va a ser un poquito menos común. También a mencionar que va a estar caracterizada por hiperuricemia, es decir, este ácido úrico va a encontrarse elevado, y esto va a ser de forma crónica, pero van a haber etapas dentro de esta gota que ya iremos mencionando igual. El cuadro característico de esta va a ser una inflamación articular, eso de manera general. Entonces recordar, ¿qué va a hacer la gota? Va a ser el depósito de ácido úrico generado por lo general por una hiperuricemia. Ahora, este depósito en orden de frecuencia se va a dar sobre todo en las partes distales, en los pies, en los tobillos, en las rodillas, en las muñecas, en los dedos de las manos y en los codos. Eso no significa que no pueda encontrarse en otras articulaciones, sin embargo es más común en las articulaciones distales. ¿Y por qué se da eso? Ya vamos a ver igual más adelante, pero de manera general, nuestra sangre como tal, en la parte ya central, está como más calientita, ¿ya? Y va a tener una temperatura y un pH. Entonces, generalmente central va a tener una temperatura de 38 grados y sin que eso represente una fiebre. Y de manera periférica, como en los extremos tanto de las manos como de los pies, la temperatura va a ser más baja. Es por esto que está súper mal que en los centros comerciales o en cualquier lugar tomen la temperatura en la mano, porque eso no va a servir de nada. Nunca te van a detectar que tengas fiebre, porque en la mano la temperatura siempre suele ser más baja. Entonces,
este ácido úrico necesita de una temperatura como que más friecita para que se cristalice y se formen cristales de urato monosódico, que ya hablaremos de qué se trata. Pero de manera general, recordar esto. Se va a encontrar sobre todo en las partes distales y es más común en las extremidades de los pies. Ahora, aquí les he puesto igual al Raizoc de la serie Desencanto. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esta enfermedad de los reyes ha sido ampliamente representada durante la historia porque ha sido muy común y de hecho es tan común que en este capítulo de la segunda temporada se lo representa como sinónimo de éxito. El rey durante el capítulo estaba súper estresado porque otro rey, otro duque, sí podía contraer gota y él no podía contraerla y eso significaba que no había tenido acceso a cosas exclusivas o cosas así. Entonces en esa época para ellos era sinónimo de éxito. Entonces es una manera de la cual ustedes se pueden acordar viendo series, viendo otra forma en la cual fue ampliamente representada fue en la pintura. Bueno, entrando un poco ya a lo que es la bioquímica, vamos a recordar unos pequeños conceptos, empezando por el concepto de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos van a ser parte de estas macromoléculas que estudiamos, ¿no?, en bioquímica, y son polímeros que están formados por nucleótidos. Y estos nucleótidos van a estar unidos por unos enlaces que se denominan enlaces fosfodiéster. Ahora, ¿por qué está formado un nucleótido? Por tres cosas: por una pentosa, por una base nitrogenada y por un fosfato. Y cuando se le quita el fosfato, se denomina nucleósido. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué me estás diciendo todo esto? ¿No es necesario aprender bioquímica para comprender sobre la gota? Pues ya van a entender. En las pentosas, que van a ser como quiera el azúcar, van a ser monosacáridos de 5 carbonos, que pueden ser bien ribosas o bien desoxirribosas, que se van a encontrar presentes, pues, por ejemplo, en el ARN y en el ADN. Es por esto que cuando existe, por ejemplo, situaciones de muerte celular, como en tratamientos de quimioterapia, pueden presentarse ataques de gota. ¿Por qué? Porque el ADN se está muriendo la célula tiene ADN y esto implica que tenga pues también una base nitrogenada. Entonces estas bases nitrogenadas pueden ser purinas o pirimidinas. Pero ahora no necesito que se acuerden como tal las características de todas las bases nitrogenadas, de su estructura bioquímica, de si tienen 2 anillos fusionados o un anillo heterocíclico, sino que recuerden que nos vamos a centrar en esta parte, en las purinas. El ácido úrico es el resultado del metabolismo de estas purinas. Entonces, es decir, pasan todos estos procesos bioquímicos y al final estas purinas van a tener un metabolismo y van a pasar a eliminarse o a volver a nosotros o a reciclarse. Y cuando se eliminan con ácido úrico. Y bueno, la otra parte que sería el fosfato. Ahora, otra parte importante en la bioquímica, como les dije, es que el ácido úrico es el resultado final del metabolismo de las purinas. Estas purinas pueden venir de síntesis de nuevo, de reciclaje o también llamado vías de salvamento, que ya volveremos a esta imagen. Primero quiero explicarles esta de acá. Las purinas van a tener una síntesis. Entonces, esta síntesis puede ser endógena y exógena. Endógena quiere decir que la hago adentro de mí y exógena, pues que me la comí. Entonces, la síntesis de las purinas endógenas puede ser de novo, es decir, de nuevo, purinas nuevas simplemente, y a través de lo que es el salvamento. El salvamento es cuando una purina que ya se había transformado en ácido úrico pues vuelve y se recicla, y es algo que le gusta mucho hacer a nuestro cuerpo, le gusta reciclar las cosas. Y bueno, en síntesis exógena ya vamos a hablar de todos los alimentos y otros productos que pueden hacer que se eleve nuestro ácido úrico, pero en general, como les mencioné, las carnes rojas son características. Otra cosa importante es que va a eliminarse, va a tener una eliminación renal y gastrointestinal. La eliminación renal va a tener varias características, pero es que cuando se da todo este proceso bioquímico,
dos tercios se van a eliminar de forma renal. Entonces, personas que tengan patologías renales no van a poder eliminar bien el ácido úrico y se podría acumular. Otra cosa que pasa es que el 98% se va a filtrar. Es decir, nosotros tenemos el riñón filtra y pasa el ácido úrico. No hay ningún problema. Pero luego lo que sucede es que se reabsorbe primero un 50%, luego un 40% y hasta ahí ya va 90% del 98% que se filtraba. Entonces solo un 10% es eliminado. El otro 90% se reabsorbe, se reutiliza, se utiliza en la vía de salvamento, no se elimina. Y la eliminación gastrointestinal pues es mínima, es de alrededor de un tercio y está relacionado un poco con la microbiota. Y bueno, regresando a donde estábamos, entonces ahora sí, tenemos la biosíntesis de nuevo y también a la dieta. Entonces en la biosíntesis de nuevo podemos tener de nuevo a nucleótidos y estos nucleótidos pueden como dividirse, ¿ya? Y quitarle esa parte de fosfato y transformarse en nucleósidos. Nucleósidos que podemos obtener de la dieta, pero de la dieta también podemos obtener bases, podemos obtener purinas. Una vez que nos encontramos ya en las bases, en las purinas, esas purinas pueden ir por vía de salvamento o bien pueden ya transformarse en uratos que son eliminados, como les dije, por la orina o por el intestino. En caso de que no sea así, pueden pasar a acumularse, denominarse tofos, que es algo que igual veremos más adelante. Eso de manera general. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Recordar que el ácido úrico no se va a eliminar todo, primero, se puede reciclar. Segundo, que es resultado del metabolismo de las purinas. Y tercera cosa importante es que se puede obtener purinas a través de la dieta. Ahora, acá les he puesto todo este proceso bioquímico a través del cual se da la síntesis y la posterior degradación de lo que son las purinas. Pero no quiero como que se enfoquen en todo el proceso bioquímico, sino que recuerden algo. Al momento de que ya se está dando este metabolismo de las purinas van a terminar en un punto en común que se denomina santina. Esta santina, para pasar a ser ácido úrico y ahí eliminarse, necesita de una enzima, es decir, de alguien que le ayude a que este proceso se haga mucho más rápido. Y esta enzima se va a llamar santina oxidasa. Esto es importante que se acuerden porque posteriormente, cuando hablemos de la farmacología, uno de los puntos en los cuales se va a atacar va a ser ese punto de la santina oxidasa, de esta enzima. Bueno, aquí tenemos a una representación bioquímica de las purinas, de la adenina y de la guanina. Tomen en cuenta que hay algunos autores que consideran que la hiposantina y la santina son purinas, pero otros autores no les consideran como tal como purinas. Y aquí ya tenemos una representación de lo que es el ácido úrico. Bueno, otra cosa interesante es que, bueno, tenemos aquí a la santina, que por la santina se transforma en ácido úrico, pero eso es lo que pasa en nosotros. Lo que sucede en animales, en otros animales, es que estos tienen una enzima que se denomina uricasa, y esta enzima no está presente en seres humanos, y hace que el ácido úrico se transforme en otro compuesto que es mucho más soluble, que se denomina ácido galantoico. Esto también es importante, porque va a haber otra cosa farmacológica que vamos a tomar en cuenta más adelante en este aspecto. Bueno, de aquí ya hablamos de esta parte. Tendremos que hablar también de que la hiperuricemia, es decir, el aumento de ácido úrico en la sangre, puede ser primaria o puede ser secundaria. Puede ser primaria cuando, como tal, hay defectos genéticos, como un defecto total de una enzima que se denomina HGPR, que es la hiposantina guanina fosfato ribosil transferasa, y en este caso que se denomina síndrome de Lesch-Nyhan, que incluye alteraciones neurológicas en este síndrome, o un defecto parcial, que aquí ya no va a haber alteraciones neurológicas, pero puede hacer que haya una gota mucho más antes por estos defectos genéticos. Pero la mayoría de ocasiones, esta hiperuricemia primaria no tiene una causa identificable como tal. Y luego tenemos la hiperuricemia secundaria,
que esta ya va a estar dada por medicamentos, porque sobreproducción de ácido úrico, por su excreción de ácido úrico, que vamos a hablar en esta diapositiva. Los cristales que se forman en la gota se pueden formar por varias razones, entre ellas por un mayor consumo de purinas. ¿En dónde vamos a encontrar más purinas? Vamos a encontrar sobre todo en mariscos, en anchoas y en carnes rojas. Entonces, es importante recordar eso. Otra situación que puede llevar a que se formen cristales es cuando hay una disminución del aclaramiento del ácido úrico, es decir, el ácido úrico no se está eliminando bien y esto se puede dar por el alcohol, sobre todo la cerveza, porque por ejemplo el vino se ha demostrado que no tiene tanta relación con la formación de estos cristales y posteriormente con la gota como tal. Otra cosa que se puede dar es que estos cristales pues se forman por una mayor producción de purinas y esto es por bebidas con fructosa. Les voy a mostrar esta imagen de acá. ¿Qué es lo que sucede con la fructosa? La fructosa bioquímicamente lo que va a suceder es que cuando nosotros tomamos una bebida que tiene mucha fructosa, se transforma a fructosa 1-fosfato y se usa un ATP que va a transformarse en ADP. Posteriormente ese ADP se transforma en AMP y ahí ya sucede todo el metabolismo que habíamos pues visto de la formación de ácido úrico. Entonces esta es la razón por la cual bebidas que tienen fructosa igual pueden llevar a que haya más formación de ácido úrico y como no se elimina más, lo que va a suceder es que se acumula. Otra situación que puede darse es la muerte celular. Les había mencionado en nuestras células que tenemos ADN. Entonces, en situaciones de neoplasias, como tal, por la neoplasia mismo, por la acción de nuestro sistema inmunológico o por quimioterapia y radioterapia se puede dar una muerte celular que lleva a la liberación de ADN y ARN y posteriormente también a la liberación de purinas que pasan al metabolismo a formar ácido úrico. Otra cosa importante es la genética, les había mencionado, pueden haber alteraciones genéticas que lleven a que se formen estos cristales y también la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque para que se elimine el ácido úrico necesitamos que nuestro riñón esté funcionando bien. Entonces, si no funciona bien, no se puede eliminar bien. Entonces, eso es lo que sucede. Y otra situación que se puede dar es por medicamentos, como los diuréticos tiazídicos y también como el ácido acetilsalicílico o aspirina. Son los más representativos. La aspirina puede llevar esto incluso en dosis bajas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. En los diuréticos tiazídicos, estos son utilizados muchas veces para patologías como la hipertensión arterial. Entonces, cuando una persona tiene simultáneamente gota e hipertensión arterial, lo que hay que hacer es buscar otras alternativas farmacológicas. Bueno, esto ya vimos de la fructosa. Aquí podemos ver otros alimentos, otras gamas de alimentos que pues, pueden tener relación con mayor consumo de purinas y por tanto con la gota. Tenemos a la carne roja y a las vísceras, a lo que es el tocino, la carne en general, sino que la carne roja es más representativa, anchoas, sardinas y tenemos a la cerveza. Estos son los que más cantidad de purina tienen y por tanto no deberían ser recomendados para que personas que tienen gota o tienen hiperuricemia les consuman. Hay otros alimentos que tienen mediana cantidad de purinas, como por ejemplo el pescado o los granos enteros. Y hay alimentos que en general tienen purinas, pero no son muchas, por tanto no es que estén contraindicados, como los vegetales y las frutas, mantequilla, huevos, queso, chocolate, café y nueces. Algo también importante es que todos estos medicamentos son todas estas comidas son comidas que pueden hacer que haya más hiperuricemia, pero hay otras comidas que pues todo lo contrario, tienen un efecto protector y estas sobre todo son los lácteos y los yogures. Entonces se recomienda a estas personas que tienen gota que pues consuman estos dos alimentos por lo menos cada 2 días, un vasito de yogur, un vasito de leche y esto puede ser beneficioso para el metabolismo de las purinas.
Aquí encontramos, pues, de la serie que les había mencionado, de la serie de Desencanto, encontramos cómo este rey se empieza a desesperar y empieza a consumir todos estos alimentos que les mencioné. Alimentos ricos en azúcares, alimentos como carnes, todos ricos en purinas porque él estaba desesperado por contraer gota. Ahora, a nivel de lo que es la epidemiología, la gota es más común en hombres y en mujeres que son mujeres premenopáusicas no se suele presentar. Y esto porque esto tiene relación con las hormonas que presentan hombres y mujeres y sobre todo con los estrógenos. Entonces, las mujeres tienen como tal un efecto protector que hace que sus niveles de ácido úrico en sangre suelen ser un poco más bajos que los de los hombres. Entonces, un paciente típico de gota va a ser un paciente hombre de alrededor de 30 a 50 años y que pues presenta sobre todo antecedentes de gota. Esta gota es frecuente entre las enfermedades reumáticas, es bastante frecuente. Y los primeros episodios, o sea, casi el 90% de los episodios, como les mencioné, ocurren de 30 a 50 años, presentando múltiples factores de riesgo, lo que consumieron, las patologías subyacentes y la genética como tal. Y la prevalencia de esta enfermedad va a variar según el mundo, es decir, hay regiones en las cuales tienen un 1% de prevalencia y hay otras en las que pues ya llega hasta un 15% de prevalencia. Aquí podemos observar cómo este rey se sentía súper envidioso de cómo su otro compañero, su otro duque, sí tenía gota. Y aquí podemos ver las representaciones artísticas que ya les enseñaré más adelante de cómo a lo largo de la historia ha sido tan común presentar la gota. Les había mencionado que lo que es el ácido úrico va a tener como tal un límite de solubilidad, es decir, un límite en el cual ya se cristaliza. Entonces, ácido úrico, urato monosódico, ¿por qué tantos términos? Bueno, resulta que el ácido úrico, como les mencioné, es el resultado del metabolismo de las purinas. Luego, el ácido úrico, cuando se encuentra ionizado en nuestra sangre, va a denominarse urato. Pero ¿qué sucede en nuestra sangre y a nivel plasmático y a nivel extracelular en general? Tenemos un ion que es muy característico, que es el sodio. Entonces, va a suceder que ahora este urato va a ser urato monosódico. Y va a tener un límite de solubilidad que es de 6.8 miligramos sobre decilitro a 37 grados Celsius. Una vez que empiezan a disminuir la temperatura, por eso en las regiones periféricas empieza a cristalizarse, a formar estos cristales de urato monosódico. Va a tener un cuadro clínico y todo este cuadro clínico va a empezar por una etapa en la cual esta gota es asintomática, como tal, son pacientes asintomáticos, no presentan manifestaciones clínicas y esto incluso puede llegar a durar unos 15 años. No hay necesidad de tratamiento porque evidentemente no vamos a detectar al paciente asintomático y el paciente va a llegar con un ataque agudo de gota, que ya como tal en la parte clínica ya sería la primera etapa. En este ataque agudo de gotas lo que va a suceder es que va a haber presentación de forma brusca de síntomas, de signos inflamatorios y estos van a ser por lo general durante la madrugada y se van a exacerbar durante las primeras 12, 24 hasta 48 horas. Entonces el paciente llega a la madrugada, paciente hombre de unos 40 años con esta sintomatología nos hace pensar en gota. Otra cosa interesante es lo que se denomina podagra. ¿Qué sucede? Que es mucho más común que la gota se localice en el dedito gordo del pie y ahí es cuando pasa a denominarse podagra. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado, es mucho más común en las articulaciones distales. Y por supuesto hay que tomar en cuenta todos los factores desencadenantes como la genética, como las enfermedades que pueda tener o no el paciente y la comida que consuma. Eso con respecto al ataque agudo de gota.
Luego tenemos otra etapa que se denomina periodo intercrítico. Este periodo intercrítico va a ser un periodo que está comprendido entre dos ataques agudos. Entonces, una vez que se da el primer episodio, lo que sucede es que pasan 6 meses, 2 años, pueden variar esta duración de meses a años hasta que se vuelva a presentar otro ataque de gota. Entonces es como un periodo en el que pareciera que no pasará nada, pero lo que sucede es que simplemente no tenemos un ataque agudo de gota. Y posteriormente, entre ataque agudo, intercrítico, llega un tiempo en el cual se da ya una gotatofasia crónica. Esto se da entre 5 o 10 años, luego es el primer ataque agudo de gota, y esto se da porque no ha recibido un tratamiento adecuado. Y los depósitos pues ya se hacen evidentes, son subcutáneos y ya se pasan a denominar lo que son tofos, por eso es gotatofasia. Ya vamos a ver unas imágenes de esto. Otra cosa importante es que el sistema inmunológico no siempre nos protege, a veces nos falla sin querer. Entonces, algo que sucede es que hay una participación del sistema inmunológico con algo que se denomina inflamasoma. Y cuando hay cristales de urato monosódico, este inflamasoma se activa, que vendría a ser esta estructura de aquí. Hace que se active otra estructura que se denomina caspasa 1, que pues va posteriormente a hacer que la prointerleucina 1 beta se transforme en interleucina 1 beta. ¿Qué es una interleucina? Va a ser una citocina, va a ser un mensajero que sea proinflamatorio, que haga más inflamación en el sitio, entonces empeora la situación. Y aquí podemos ver que hay una propagación de la respuesta gotosa aguda. A veces nuestro sistema inmunológico, como les digo, nos falla. Entonces, lo que sucede una vez que la interleucina 1 beta llama a más leucocitos, sobre todo a los que siempre llegan primero, que son los neutrófilos, estos neutrófilos, pues primero van a llegar, y los neutrófilos tienen una característica que es la fagocitosis. Entonces llegan y dicen, cristales de urato monosódico, me los voy a comer. Entonces, se comen estos cristales y lo que sucede es que se activa el neutrófilo, empieza a liberar otras citocinas, empieza a generar otros reactivos de oxígeno y hacen que lleguen más neutrófilos, que haya más inflamación, que haya más daño tisular. Y otra cosa que puede suceder es que pues el neutrófilo no se lo puede comer y se muere. Hay una lisis del neutrófilo. El neutrófilo es un poquito también, cuando ya no lo logra matar, tiene otras estrategias y se mata él. Es como un kamikaze, se mata, pero también mata al microorganismo con el que se encuentra. Entonces hay análisis del neutrófilo que hace que se libere el contenido celular y pues lo mismo. Lleguen más neutrófilos, haya más inflamación y más daño articular. Aquí podemos ver la podagra, que vendría a ser este ataque agudo de gota que se presenta sobre todo en la primera articulación metatarsiana del pie, o sea, en el dedito gordo, y podemos ver esta inflamación. Todas las características de la inflamación van a presentar, es decir, dolor, ardor, eritema, incluso pérdida de la función. Aquí es los tofos. Estos tofos, pues, van a presentarse ya como acumulaciones en las articulaciones a medida que pasan los años. En esta gotatofasia crónica podemos observar. Aquí hay más imágenes de tofos, viendo cómo se acumulan en las articulaciones. Pero algo interesante es que, como les mencioné, no solo se van a presentar esta acumulación de cristales, esta gota de ley en ciertas articulaciones. Incluso se pueden presentar en lo que es la oreja, se pueden presentar tofos, por ejemplo, aquí en la parte del codo, y aquí vamos a presentar todos estos tofos. Entonces, ¿cuál es la estructura de un tofo? Aquí en el interior lo que va a haber es una zona de cristal de urato monosódico. Luego va a haber una corona inflamatoria. Como les había mencionado, lo que sucede es que llaman a más componentes del sistema inmunitario, y esa es una corona inflamatoria, y por fuera una zona
vascular. Entonces termina realizándose este estofo en su interior con esta zona del cristal de urato monosódico. Y afuera, pues, células inflamatorias como los neutrófilos, como linfocitos T, como células plasmáticas, como linfocitos T, B, como macrófagos, células gigantes, mastocitos, todas las células inflamatorias alrededor. Bueno, aquí enseñarles un poco sobre la gota a lo largo de la historia, de cómo estas personas de amplio abolengo, cómo estas personas que tenían dinero y eran parte de familias adineradas en general, presentaban gota y se sentían orgullosos de ello. Y esto era bastante representado en los cuadros. Hay otros factores de riesgo que tenían estos personajes, como por ejemplo la obesidad. Y otro factor de riesgo es que en las épocas antiguas y sobre todo en los reyes era muy común que se casaran entre hermanos, entre primos, entre familiares, y la genética no iba a fallar, porque ellos ya tenían antecedentes de gota, y el hecho de casarse una persona con antecedentes de gota con otra con antecedentes de gota hacía que pues, sus hijos fueran todavía más susceptibles. Aquí podemos ver cómo el rey que les mencioné al final logró su objetivo, tuvo gota, y cómo tiene esta característica podagra. Toda la comida que se comió se dio el gusto, pero luego llegó el duque amputado. Y aquí podemos ver una imagen artística en donde se puede observar algo parecido, cómo uno le demuestra al otro que es más exitoso, que tiene acceso a carnes, tiene acceso a cerveza y por tanto le da la gota, la famosísima gota. Otra representación que es la más conocida es la gota de James Wilray, que podemos ver cómo se encuentra en esta primera articulación metatarsiana. Y el Origin of the Goat, que es el origen de la gota de William Bunbury. Como se puede observar, como es como si un diablo le quemara el dedo. ¿Y esto por qué? Porque tiene todos la sintomatología de una inflamación, dolor, ardor, pérdida de la función y eritema. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de esta gota? En primer lugar, y como la mayoría de las patologías, hay que observar el cuadro clínico. Hay que observar que va a ser una artritis aguda, que tiene dolor intenso, que el desarrollo es rápido y presenta eritema, las características de una inflamación. A su vez, pues cuadros de podagra, uno ve el dedo del pie, pueden encontrarse tofos, hiperuricemia, pero algo interesante aquí es que vale destacar que la hiperuricemia no es como tal diagnóstico certero de si existe o no existe gota. ¿Por qué? Porque una vez que ya se han formado estos cristales de urato monosódico, lo que puede suceder es que el ácido úrico en sangre se encuentra a niveles normales y por tanto la hiperuricemia no es el diagnóstico como tal. Las radiografías pueden haber cambios típicos, pero en gota crónica. En situaciones de gota aguda, o sea, en crisis de gota, las radiografías no van a presentar todavía cambios suficientemente significativos para realizar un diagnóstico. Aquí viene la parte importante, el líquido sinovial. Esta va a ser la parte del diagnóstico. O sea, si ustedes le preguntan cómo diagnostico gota, con la demostración de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. ¿Y cómo realizó esto? Con una artrocentesis. Lo que van a tomar es una agujita, algunos textos dicen de tamaño 29, eso supongo que depende del sitio en donde ustedes vayan a realizar, pero lo importante es que hagan esta punción como tal en la articulación en la cual ustedes encuentren esto. Y realizar esto, luego van a un microscopio de luz polarizada y observan estos cristales y ya les voy a mencionar cómo los van a observar y cómo van a ser característicos de gota. Pero algo importante es que ustedes dirán, pero es que este paciente ya me vino antes y yo ya sé que tiene gota, entonces yo ya no le quiero hacer la artrocentesis porque yo ya le descubrí la gota anteriormente, entonces seguramente es gota de nuevo con todas las características clínicas. Eso no es así. Cada vez que llega un paciente con crisis aguda de gota, ustedes deben realizar de nuevo la artrocentesis. ¿Por qué? Porque la gota puede encontrarse paralelamente con artritis séptica.
Entonces, si ustedes tienen un episodio de gota y uno de los tratamientos es, por ejemplo, corticoides, y le dan un corticoide a un paciente que tiene artritis séptica, solo va a haber una exacerbación de la infección, y lo que tienen que hacer es que si tienen sospecha de artritis séptica, realizar tratamiento antibiótico. Y es por esto que es tan importante. O sea, cada vez que un paciente llegue con ustedes y tiene gota, tienen que volver a realizar este procedimiento para descartar una artritis séptica y que el paciente pues, pueda incluso morir por el hecho de no querer volver a hacer un examen como este. Bueno, aquí podemos observar las calcificaciones de tejidos blandos en los sitios que corresponden a los tofos. Como les mencioné, la parte de radiología es importante en una gota tofacia crónica, no aguda, crónica. Entonces podemos observar, y aquí podemos observar los microcristales de urato monosódico. Entonces, ¿cuál es la característica en un microscopio de los microcristales? Los microcristales se van a observar como puntitas, afilados, fusiformes y de color amarillo o de color azul. De color amarillo cuando se encuentran paralelos a lo que es el condensador del microscopio, y de color azul cuando se encuentran perpendiculares. Y pues ustedes pueden observar estos microcristales de urato monosódico, que son pues ya diagnóstico de gota. Aquí observamos unas radiografías de daño articular debido a la gota. Podemos observar cómo estas articulaciones se encuentran totalmente destruidas por estos episodios de gota que se han presentado. Entonces esto es algo que se puede dar, una destrucción de las articulaciones por una gota. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Cuando hay hiperuricemia asintomática no se va a tratar, en primer lugar porque ni siquiera tenemos un diagnóstico, no presenta sintomatología, el paciente simplemente presenta una hiperuricemia sin manifestaciones clínicas. Cuando hay un episodio de artritis gotosa, una gota aguda, los principales tratamientos farmacológicos van a ser los AINES. El primer AINE que se va a utilizar va a ser el ibuprofeno, con unas dosis de alrededor de 800 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, aquí no hay que olvidarse que no se utiliza aspirina. El ácido acetilsalicílico, por el metabolismo que presenta, puede hacer que se eleve el ácido úrico y por tanto pueda exacerbar esta artritis gotosa. Cuando no se puede utilizar los AINES, y hay varias razones por las cuales un paciente no podría utilizar AINES, como por ejemplo el presentar úlcera, el presentar una insuficiencia renal, o incluso el tema de alergias. Hay muchas personas que son alérgicas a los AINES, pues se recurre a los corticoides. Entonces, los corticoides pues van a ser como tal de segunda línea ante estos episodios agudos de gota. Ahora, como tercera opción tenemos a la ACTH que pues, puede estimular que se produzcan corticoides endógenos y que por tanto puedan ayudar a este episodio de artritis gotosa. Recordemos que estos corticoides son importantes para inhibir el sistema inmunológico, que en este caso está haciendo las cosas mal, no nos está protegiendo, está exacerbando al enemigo. Y la colchicina. La colchicina durante mucho tiempo era de primera elección, pero cada vez se la ha ido bajando porque tiene una ventana terapéutica muy chiquita. ¿Qué quiere decir eso? Que con una dosis un poquito más alta, este paciente puede tener una dosis tóxica de colchicina. Entonces, no hay que tener mucho cuidado con las dosis, y sobre todo hay que vigilar al paciente para que si presenta efectos adversos, tener cuidado con ello. Bueno, también vamos a tener que es importante que se han hecho estudios de otros fármacos como antagonistas de la interleucina 1 beta. Yo les había mencionado que tenemos el inflammasoma que al final va a dar lugar a esta interleucina 1 beta, que es una citocina que llama a más células inflamatorias. Entonces, si antagonizamos a esta citocina, no hay exacerbación por parte del sistema inmunológico.
Otra cosa que es importante es que puede haber un tratamiento hipouricemiante, sobre todo después de una sola crisis de gota. Es decir, el tratamiento luego de una crisis de gota debe continuar. ¿Por qué? Porque vamos a tener objetivos farmacológicos. Entonces esos objetivos van a ser, primero, controlar esta artritis gotosa-aguda. Segundo, que ya no tengas factores desencadenantes como los que habíamos mencionado. Y tercero, que pues puedas prevenir que hayan nuevos episodios. No queremos que tengas nuevos episodios y al final termines con una gota tofacia, ¿ya? Lo que queremos es tener un control. Entonces ese control va a darse por lo menos 6 meses posterior a este episodio de artritis gotosa. Y tenemos como otro aspecto a las uricasas, como la pegloticasa, que va a utilizarse cuando la gota tofacia es resistente, que ya les voy a mencionar en esta imagen de aquí. Les había mencionado que en todo el metabolismo de lo que son las purinas, lo importante es que se acuerden la parte final, que la xantina, para transformarse en ácido úrico, necesita de la xantina oxidasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A inhibir a la xantina oxidasa. Y el fármaco más utilizado aquí es el allopurinol. Y también hay otros utilizados, luego le sigue el febuxostat y el oxipurinol. Entonces esto lo que van a hacer es inhibir a la enzima. Inhiben la enzima, no hay formación de ácido úrico. Luego van a tener otros puntos de acción farmacológica, como los uricosúricos, que quieren decir fármacos que van a estimular a que se elimine más ácido úrico en la orina, donde el más utilizado va a ser el Probenecid. Sin embargo, no hay que utilizar a la misma vez algunos fármacos, porque si no, ya no van a poder funcionar bien. Por ejemplo, el allopurinol con el Probenecid no se puede utilizar simultáneamente. Otro punto farmacológico es que les he mencionado que el ácido úrico en algunos animales, por unas enzimas denominadas uricasas, se pueden transformar en alantoína, que es más soluble. Al ser más soluble, no se va a cristalizar. Y lo que vamos a necesitar es algo que se parezca a estas uricasas. Y estos van a ser sobre todo la pegloticasa y la rajuricasa. Pero estos son utilizados cuando ninguno de los otros fármacos ya me funciona. Ninguno de esos fármacos, entonces ya simplemente tengo que utilizar otra cosa. Y los que les había mencionado, que son sobre todo en los ataques agudos, son inhibidores de la inflamación. Inhibidores de la inflamación como pueden ser los AINES, como pueden ser, exceptuando la aspirina, como pueden ser los antagonistas de la IL-1 beta. Y básicamente esa sería la parte farmacológica. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de una persona que tiene gota? Depende. Depende si la persona tiene un tratamiento correcto o no tiene un tratamiento que sea correcto y por tanto no llega a ser hipouricemiante. Los niveles de hiperuricemia se van a mantener porque al paciente no le importa. Entonces, el tratamiento correcto lo que va a dar lugar es a la desaparición de los ataques agudos, a prevenir artropatías y a su vez a reducir que pueda presentarse una gota tofacia crónica. Pero cuando no hay un tratamiento adecuado, que es en la mitad de los pacientes, no va a tener un buen pronóstico y puede llegar a afectar a las articulaciones, incluso en raros casos puede llegar a afectar a las válvulas cardíacas y representar la muerte del paciente. Ahora, algo interesante es que algunos autores proponen que haya un cambio del nombre de la gota, porque si ustedes escuchan gota, ¿qué piensan? En una gota de agua, lo buscan en Google y va a salir una gota de agua y no parece nada grave. Ya escuchan, bueno, tiene gota, el paciente no asimila la severidad de la enfermedad. Entonces hay muchos que proponen que se le denomine artritis gotosa o algunos nombres que incluyan artritis o que incluyan mayor severidad, que de esta manera el paciente tenga adherencia a la terapia y así puede reducir los uratos. ¿Por qué? Porque el paciente, si no es consciente de la severidad de su enfermedad, si piensa que no es tan grave, que no pasa nada si no me tomo el fármaco, pues no va a tener la adherencia al tratamiento que se necesita. Ahora, este es un meme que dice que a veces quisiera invitar a todos mis amigos a un asado y luego recuerdo que me dio la gota. Así que no se olviden que la carne roja es un gran desencadenante de los episodios agudos de gota. Y
Finalizando, tenemos a entidades que están asociadas como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico puede cursar con una hiperuricemia asintomática. Recuerden que el síndrome metabólico es pacientes que tienen un diámetro abdominal muy amplio, que pues tienen dislipidemias, que tienen resistencia a insulina y algunos otros patrones que hacen que estos pacientes posteriormente vayan a presentar una diabetes o vayan a presentar una enfermedad coronaria. Y no solo eso, sino que también puedan cursar con hiperuricemia. O sea, diabetes, enfermedad coronaria, gota, todo se suma por esta característica del síndrome metabólico. Y otra entidad asociada son las litiasis renales. Entonces, el 25% de los pacientes que tienen gota van a presentar esta entidad de litiasis a nivel renal. Y bueno, para recordar, no olviden que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, que hay alimentos que van a promover la hiperuricemia y la gota, como pueden ser el alcohol, mariscos y carne roja, y que los estadios de la gota van a ser la hiperuricemia asintomática, la gota aguda y luego la intercrítica, y por último la artritis gotosa crónica, que va a ser la gota tofacia, cuando ya presentan los tofos. Y eso sería básicamente todo acerca de la gota. Muchísimas gracias por su atención, y a las personas que pues todavía no conocen mi perfil, en mi perfil de Instagram comparto mucho más sobre medicina y también técnicas de estudio. Espero que les sirva mucho esta ponencia y voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Gabriela, por la ponencia. Tenemos una primera pregunta. Bueno, chicos, también animarles a que puedan hacer más preguntas, que nos dicen cuál es el tratamiento de la gota trofacia. Bueno, la gota tofacia, por lo general, cuando ya llegan a esas instancias, hay muchos tratamientos que ya son refractarios, entonces no suelen tener la eficacia que se necesita. Sin embargo, lo que se suele utilizar ya son, como les había mencionado, inhibidores de la santinoxidasa y también uricosúricos, buscando a ver si tienen algún efecto farmacológico en esto. Sobre todo el alopurinol que les había mencionado. Cuando ustedes les digan gota tofacia, alopurinol, inhibidor de la santina oxidasa que les había mencionado, esta enzima. Muchas gracias por la respuesta. A ver, chicos, si tuvieran alguna otra pregunta, por favor, tienen un par de minutos. Anímense, chicos, que aquí está la ponente para poder resolver sus dudas. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿cuál es el tratamiento de elección de la gota en enfermedad renal? Bueno, cuando se encuentra una patología renal, nosotros no podemos utilizar tratamientos. Claro, yo les compartiré la presentación más tardecito, ¿ya? Cuando tenemos una enfermedad renal, no podemos utilizar AINES, como les había mencionado. Entonces, el tratamiento de elección va a ser los corticoides, siempre y cuando no presentemos una artritis séptica. ¿A qué edad inician los síntomas? Bueno, los síntomas van a iniciar por lo general de los 30 a 50 años, y esto varía de persona a persona, o sea, no es absoluto, no van a poder encontrar a lo mejor a una persona de 20 que no tenga gota. Sin embargo, es lo más común, que inicia de 30 a 50 años. Y en las mujeres sí suele ser un poco más tardío, suele iniciar a los 60 años por el tema de que mujeres premenopáusicas no presentan gota. Muchas gracias. Creo que ya no tendríamos más dudas. A ver, chicos, si en caso tienen dudas, lo pueden dejar en el chat. Mientras te vamos dando la gracia, Gabriela, por la excelente ponencia, y esperamos contar contigo en futuras ponencias. Muchas gracias, en serio.
una ponencia bien explicada, concisa. Muchas gracias y te esperamos para futuras ponencias. Unas últimas palabras quizás. No, sí, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por su atención, chicos. Y recuerden que un médico nunca para, un médico siempre está en estudio constante. Entonces, qué importante que ustedes abran espacio a estudiar en un día sábado, unos minutos de su tiempo, y pues continúen forjando ese médico que ustedes aspiran a ser. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Te parece si podrían etiquetarte en tu Instagram para que puedas pasarles la presentación a los chicos que les interesa? Claro que sí. Las personas que me etiqueten en Instagram, yo les estaré enviando el drive de la presentación. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta antes de que te podías retirar. Nos dicen, ¿cuál sería la dosis del allopurinol y durante cuánto tiempo se debe tomar? Perdón, me silencié. El allopurinol va a tener una dosis de 100 miligramos al día y por lo general este debe tomarse en caso de que sea para una gota ya crónica, debe tomarse por lo menos unos 6 meses. Muchas gracias por la respuesta. En estos momentos ya les estoy enviando tu Instagram para que puedan etiquetarte y así poder adquirir la presentación. Muchas gracias, la verdad. Excelente ponencia. Listo, muchas gracias, un abrazo. Bien, chicos, ya se entró la palabra clave y por favor ya todos debieron estar atentos, chicos. También les agradecemos por su asistencia.